Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Me llamo Camila y la vida me ha enseñado una cosa. Para sobrevivir, a veces hay que romper las reglas. No hablo de la ley, hablo de las que te pones a ti misma para estar a salvo. Mi trabajo, soy un acompañante, tiene sus propias reglas. La primera y más importante, nunca salgas de la ciudad. Nunca vayas a un lugar desconocido con un cliente. Es peligroso, y yo no soy de las que se arriesgan. Pero hay momentos en los que la tentación es más grande que el miedo. Un día, recibí una llamada. Era un cliente, un señor de unos 70 años, un hombre elegante, con un aire de tristeza en los ojos. Él, que siempre me trataba con un respeto que no era normal en mi trabajo, me hizo una propuesta. Quería que lo acompañara fuera de la ciudad, a una cabaña que tenía. Solo quiero un respiro, me dijo. Necesito alejarme de todo, y me gustaría que tú estuvieras ahí. Me ofreció un pago doble, una cantidad de dinero que me podría sacar de un apuro en el que andaba metida. Yo, que siempre había sido tan cuidadosa, dudé. La voz de mi conciencia me decía que no fuera, que me quedara en mi ciudad, que no me arriesgara. Pero la voz de la necesidad, la voz del dinero me gritaba que lo hiciera, y le dije que sí. Nos fuimos en su coche, un auto viejo y elegante, por una carretera que se internaba en el bosque. El silencio del bosque, la ausencia de edificios, el olor a tierra y a pino, todo era diferente a la ciudad. El hombre no hablaba mucho, solo manejaba, con la mirada fija en el camino, con las manos firmes en el volante. De pronto, perdí la señal de mi celular. Me di cuenta de que estábamos en la mitad de la nada, sin conexión, sin forma de comunicarme con nadie. Mi corazón se me subió a la garganta. El miedo, ese miedo que siempre me había acompañado, se hizo más grande. Llegamos a la cabaña. Era una casa de madera, que parecía antigua, con un porche y una chimenea en el centro de la sala. El hombre me dejó entrar. «Siéntete como en casa», me dijo, con una voz suave. Se sentó en un sillón, frente a la chimenea, y me invitó a sentarme en otro. El lugar, a pesar de ser bonito, me daba mala espina. Un silencio profundo reinaba en la cabaña. Era un silencio que no era natural, que no era de paz. Era un silencio que te hacía sentir que algo no estaba bien. El hombre se quedó mirando la chimenea, con la mirada fija, como si esperara que algo saliera de ahí. Su cara no mostraba emoción alguna. Yo traté de hablar, de romper el silencio. «Bonita cabaña, señor. ¿La usa a menudo?» Él no me respondió. Solo me miró y me sonrió con una sonrisa seca. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me sentí incómoda. Me sentí en una trampa. Me di cuenta de que había roto mi regla, mi única regla, y el precio que iba a pagar iba a ser muy alto. El tiempo en esa cabaña se sentía diferente, como si se hubiera detenido. El hombre seguía mirando la chimenea, inmóvil. El silencio era tan pesado que me dolía la cabeza. Por un momento me pregunté si estaba vivo, si estaba respirando. Me sentí tan incómoda que me levanté y fui a la cocina, buscando algo para beber, algo para hacer. Cuando regresé a la sala, el hombre ya no estaba. Pensé que se había ido al baño. Me senté de nuevo en el sillón, con la mirada fija en la chimenea, la misma chimenea que él había estado mirando. El fuego, que ya se había apagado, dejaba una estela de humo negro que me hizo sentir un escalofrío. Me sentí tonta, me sentí en peligro, y el miedo me hizo sentir que tenía que huir. Unos minutos después, el hombre regresó. Venía del pasillo y traía una chaqueta que no tenía puesta antes. Era una chaqueta vieja, de cuero, con una mancha oscura y húmeda en la manga. Su cara, que antes no mostraba emoción, ahora tenía una sonrisa seca, una sonrisa que me heló la sangre. «¿Qué le pasó en la chaqueta, señor?», le pregunté.
con la voz temblando. Él no me respondió. Se sentó en el sillón y me miró con una mirada que no era de él. Era una mirada que no tenía alma, una mirada que me hizo sentir que estaba viendo a un monstruo. «Todavía no es el momento», me dijo, con una voz tan suave que me pareció una amenaza. «Todavía no es el momento de irte». En ese instante me di cuenta de que no era una trampa para matarme, no era una trampa para violarme, era una trampa para quedarme. La cabaña, la carretera sin señal, el hombre que no hablaba, la mancha en la chaqueta, todo era una trampa. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y corrí a la puerta principal. La puerta, que antes había estado abierta, ahora estaba cerrada. No tenía llave ni candado. Tenía un pasador de hierro que solo se podía abrir por fuera. El pánico se apoderó de mí. El hombre se quedó en el sillón, con esa sonrisa seca en la cara, y me miró, como si estuviera disfrutando de mi terror. «No te vayas», me dijo. «Este es tu hogar. Este es tu lugar. Vas a estar aquí por mucho tiempo». No lo dudé. Corrí a la cocina, con la mano en la garganta, sintiendo que no podía respirar. La ventana de la cocina era pequeña, pero yo era delgada. Puse una silla, me subí y con todas mis fuerzas rompí el vidrio. Los vidrios cayeron al suelo, con un ruido que me hizo sentir que el lumbre se iba a levantar. Me metí en la ventana y me arrastré hacia afuera, sin importarme los vidrios que me cortaban la piel. Salí y corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, con el miedo y la adrenalina corriendo por mis venas. No sabía a dónde iba, no sabía qué dirección tomar, pero solo quería huir de ese lugar, de ese hombre, de esa cabaña que me había atrapado. Corrí, sin zapatos, por el bosque. Sentía los vidrios de la ventana en mis pies, pero no me importaba. Solo me importaba correr para salvar mi vida. Corrí por horas, por un camino que parecía no tener fin. Corrí, con las ramas de los árboles arañando mi piel, con las piedras lastimando mis pies. No sabía a dónde iba, no sabía qué dirección tomar, pero mi instinto me decía que tenía que correr, que tenía que huir. La luna, que se alzaba en el cielo, era mi única guía, pero no importaba qué dirección tomara, no importaba cuánto corriera. Siempre me encontraba en el mismo lugar, las mismas vistas de árboles, las mismas rocas, el mismo silencio. Era un bucle, un laberinto sin fin. La cabaña que me había atrapado me seguía. Estaba a punto de rendirme, de caerme al suelo y llorar, cuando vi una luz. Era la luz de unos faros, una luz que se movía. Corrí hacia ella, con todas mis fuerzas, y me paré en medio del camino, agitando los brazos. Era un camión de carga, uno de esos que viajan de madrugada. El chofer, un hombre grande y con cara de asustado, se detuvo. Yo, con la voz quebrada por el cansancio y el miedo, le conté lo que había pasado. El hombre, que no me creyó, pero que vio el terror en mis ojos, me dejó subir. Me sentó en el asiento del copiloto y me dio un vaso de agua. Yo, que no podía dejar de temblar, me quedé callada. El hombre, que no me preguntaba nada, encendió la radio, y la música, el sonido de las canciones, me hizo sentir que había regresado a la vida. Regresamos a la ciudad, y cuando vi las luces de los edificios, sentí un alivio tan grande que me eché a llorar. El hombre, con una bondad que no era de este mundo, me dejó en un lugar concurrido y me dio dinero. Yo, que me sentía avergonzada, le dije que no. «Tómalo», me dijo. «Tómalo como un regalo y nunca más regreses a ese lugar». Yo le di las gracias y me fui. Me fui con la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Llegué a casa y me metí en la ducha. Me lavé la cara, el cuerpo, el cabello. Traté de borrar el recuerdo de esa noche, el olor a tierra y a pino, el olor a la cabaña. Me vestí y me senté en la cama. Fue entonces cuando me acordé del dinero, el dinero que me había pagado el cliente y que había olvidado en mi bolso. Metí la mano en mi bolso y lo saqué.
el dinero, los billetes se sentían extrañamente fríos. Fríos y pesados, como si estuvieran mojados. Yo, que me sentí rara, los puse en la mesa, y por más que los miraba, me parecían normales, pero cada vez que los tocaba, sentía el frío, el peso. Un peso que no era normal, un peso que me hizo sentir que el dinero no era de este mundo. Nunca volví a usar ese dinero. Lo guardé en una caja y lo enterré en mi jardín. No lo quería cerca de mí. No quería que el recuerdo de la cabaña, de esa noche, de ese hombre, me persiguiera. Y desde esa noche no volví a aceptar trabajos fuera de la ciudad. El miedo, ese miedo que me paralizó en la cabaña, me ha acompañado hasta el día de hoy. El recuerdo de ese lugar, de la chimenea que el hombre miraba, del pasador de la puerta, del laberinto sin fin, de la mancha en la chaqueta, todo se me quedó grabado en la memoria. Me quedo con la certeza de que la cabaña no era solo una casa, era una entidad, un laberinto que te atrapaba, una trampa de la que no se podía escapar. Y yo que logré salir, me quedé con el peso del dinero y con el eco de una voz que me dijo, todavía no es el momento. Y a veces en la noche, cuando me quedo sola, lo escucho. Y me pregunto si la cabaña, si esa entidad me está esperando. Si algún día el eco de esa voz me buscará y me atrapará de nuevo. Tengo 3 años en este negocio, en el centro de la ciudad. Y una de las cosas que aprendí, y que te salva la vida, es a mantener tu vida personal fuera del trabajo. Aquí la gente no quiere saber de tu perro, de tu familia, de tu vida. Solo quieren un rato de compañía, una charla o lo que sea que paguen. Y tú, por tu bien, no les das más de lo que te piden. Es una regla de oro. En mi trabajo ves a todo tipo de hombres. Los amables, los groseros, los solitarios, los que se creen muy machos, los que solo quieren hablar. Pero hubo uno en particular, que me hizo romper mis reglas. Lo llamaré el señor Gómez. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que siempre me pedía lo mismo. Me pagaba por unas horas de compañía, solo para sentarse y hablar. Su conversación era extraña, muy formal, muy fría, como si estuviera leyendo un manual. Me hablaba de arte, de literatura, de música clásica. Era educado, sí, pero su mirada era vacía, como si estuviera en otro lugar. Con el tiempo se volvió un cliente habitual. Me llamaba casi todos los días y siempre era igual. Me pagaba, me hablaba, me miraba y se iba. Yo, que ya me había acostumbrado, no le prestaba mucha atención. Era un cliente más, uno de esos que te pagan bien y te dejan en paz. Pero un día, las cosas cambiaron. Me llamó, como de costumbre, y me dijo que quería verme. Nos encontramos en un café, uno de esos que están cerca de mi casa. No le había dicho dónde vivía, ni cuál era mi café favorito, pero él, en la barra, me estaba esperando, con una taza de café en la mano. Te pedí un americano con un poco de leche, como te gusta, me dijo, con una sonrisa seca. El corazón se me paró. Yo nunca le había dicho que ese era mi café favorito. Le pregunté cómo lo sabía y él me respondió: te he visto aquí. Me gusta verte. Me gusta saber que estás bien, que nadie te molesta. Me reí, tratando de quitarle importancia. Ay, señor Gómez, qué curioso. Es que me gusta este lugar. Sí, me dijo con la misma sonrisa seca. Lo sé, es un buen lugar. El dueño te conoce, te saluda. Sentí un escalofrío. ¿El dueño me conocía? Sí. ¿Me saludaba? Sí. Pero yo nunca le había dicho eso. La conversación se volvió más extraña. Me habló del nombre de mi perro, del color de mis sábanas, de mi rutina,
cosas que yo no recordaba haberle dicho. Me sentía asfixiada. Su presencia, que antes me parecía inofensiva, ahora me parecía una amenaza. Me habló de su trabajo, de su vida, me dijo que era un protector, que le gustaba velar por el bienestar de las personas que le importaban. Y yo, que ya no podía más, le dije que me tenía que ir. Me fui, con el corazón latiendo con fuerza. Me sentía observada, vigilada. Me sentía en una jaula. El señor Gómez, que me había pagado por la tarde, me mandó un mensaje. Me alegra que estés bien. Te cuido. No lo olvides. El mensaje me heló la sangre. El señor Gómez no era un cliente, era un acosador. Esa noche no pude dormir. Me sentía en una jaula, con la certeza de que el señor Gómez me estaba vigilando. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir a la tienda de celulares y comprar un chip nuevo. Bloqueé su número, borré sus mensajes y traté de borrarlo de mi vida. Pensé que con eso ya no me buscaría, que no me encontraría. Me equivoqué. A los pocos días me llamó de un número desconocido. «Hola, soy el señor Gómez», me dijo con la misma voz formal y fría. «No me bloquees, lo que hago es por tu bien». Le colgué y bloqueé el número de nuevo, pero seguía llamando, de números diferentes. De repente me mandó un mensaje de texto. «Sé que estás en el centro, cerca de la plaza. Te vi con un hombre. No me gusta que te vean con él. Te cuido». El corazón se me subió a la garganta. Estaba ahí, estaba en la plaza, estaba viéndome. Me metí en un callejón y me escondí detrás de un camión. Me quedé ahí, temblando, hasta que sentí que era seguro salir. Regresé a mi departamento, cerré la puerta con seguro y me quedé en mi cama, con las sábanas hasta la cabeza. Me sentí tan desesperada. Tenía que hacer algo. Tenía que comprobar si me estaba vigilando o si solo era un psicópata que tenía suerte. A la noche siguiente, le envié un mensaje desde un número que no conocía. «Señor Gómez», le escribí, «voy a estar en un café en la calle de Madero. Si quieres, nos vemos ahí». El café de la calle de Madero era uno que no existía. Me vestí con una ropa que no usaba a menudo, me hice un peinado diferente y me fui a una cafetería cerca de mi casa en un lugar lleno de gente. Me senté en una mesa y pedí un café. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que cada persona que entraba era él. Sentía que cada mirada era su mirada. A los pocos minutos, mi celular vibró. Era un mensaje de él. «Estás en un café, sí, pero no en el de la calle de Madero. Estás en uno en la calle de Madero 32. Tienes puesta una blusa negra, unos jeans y el cabello recogido. Y no estás sola. Estás con tu perro». El teléfono se me cayó de las manos. Me levanté con la cara pálida y miré a mi alrededor. La cafetería, que antes me parecía un refugio, ahora me parecía una trampa. Me di cuenta de que él me estaba vigilando en ese momento. Me di cuenta de que sabía dónde vivía, que sabía de mi perro, que sabía de mi vida. Me di cuenta de que mi vida privada, ya no era mía. El miedo, un miedo tan profundo que no tenía nombre, se apoderó de mí. Me levanté y salí corriendo de la cafetería, con las lágrimas en los ojos. Salí corriendo, con la certeza de que no podía escapar. Bloqueé todos sus números, borré su contacto y fui a la tienda de celulares para cambiar mi chip. Cambié mi número, cambié mi rutina y me mudé a un departamento en otra parte de la ciudad. Hice todo lo que pude para desaparecer, para que el señor Gómez no me encontrara, para que no supiera nada de mi vida. Me sentía segura en mi nuevo departamento, en mi nuevo barrio. Pensé que por fin había escapado.
Pero no era así. 2 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Era una fotografía mía, en mi departamento, en un momento íntimo de mi vida privada. Era una foto que me había tomado yo misma, una foto que solo yo tenía en mi celular. En la parte de atrás, una nota escrita a mano, con una caligrafía perfecta, decía: «Te cuido, no lo olvides». El aire se me fue de los pulmones. No podía ser. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo obtuvo esa fotografía? El teléfono, mi teléfono, estaba en mi mano. No había forma de que él pudiera haberla obtenido. Me di cuenta de que su vigilancia, su control, no era físico. Era algo más. Era algo que no podía entender, algo que no podía explicar. Me quedé en mi cama con la fotografía en la mano y las lágrimas en los ojos. La nota que decía «Te cuido, no lo olvides», se me quedó grabada en la mente. El señor Gómez no era un acosador común. Era algo más. Era algo que podía entrar en mi vida, en mi privacidad, en mis cosas sin siquiera estar ahí. Era un fantasma, una sombra que me seguía, una sombra que me protegía, una sombra que me acosaba. No le conté a nadie. No podía. ¿Cómo le iba a contar a alguien que un fantasma, un desconocido, estaba en mi teléfono, en mis fotografías, en mi vida? Me iban a tomar por loca. Me iban a decir que era el estrés, que estaba delirando. ¿El miedo? Ese miedo que me había acompañado se volvió una certeza. La certeza de que no puedo escapar. La certeza de que el señor Gómez, el protector, el fantasma, me está vigilando, me está cuidando, me está acosando. Y me pregunto quién es, qué es, qué quiere. Me pregunto si el señor Gómez, en su soledad, se ha vuelto un ser que no es humano, un ser que no necesita un cuerpo para existir. Y a veces, cuando estoy sola, en mi departamento, lo siento. Siento su presencia, su mirada. Y me pregunto si el señor Gómez, que me cuida, que me protege, que me acosa, estará en mi vida para siempre. Y me pregunto si el final de mi historia, de mi vida, ya está escrito. Y me quedo en silencio, con el miedo en el alma, esperando el final. Trabajo de acompañante. Es una chamba como cualquier otra, solo que la oficina cambia todos los días. A veces es un hotel de lujo, a veces un motel de carretera. Y esa noche, mi oficina era el motel El Refugio, un lugar viejo y con un letrero de neón que parpadeaba. Mi cliente era un hombre que me veía a menudo, un tipo tranquilo que me pagaba bien y me dejaba en paz. La habitación era la 204. La habitación era como cualquier otra en un motel de carretera. Una cama grande con una sábana que olía a cloro, un televisor viejo que no prendía y un baño pequeño con una ducha que hacía un ruido raro. Mi cliente, que me pagó por adelantado, se sentó en la cama y me dijo: «Tómate una ducha, relájate, te ves cansada». Yo le hice caso. Me metí en el baño y abrí la llave del agua caliente. El vapor, un vapor denso y pesado, llenó el baño. El agua, que salía con un ruido fuerte, me ayudó a relajarme. Pero de pronto sentí una brisa fría que me recorrió la espalda. Era como si alguien, con una mano, me estuviera tocando. El miedo, un miedo que no tenía explicación, me hizo saltar. Me volteé con los ojos bien abiertos, pero no había nadie. Solo el vapor y el ruido del agua. Traté de calmarme. «Sofía», me dije, «es el aire acondicionado, es el frío de la noche». Pero el aire acondicionado no estaba prendido. Me metí de nuevo en la ducha y traté de ignorar la brisa fría. Y en ese instante lo escuché. Era un sonido gutural, como un suspiro raspado, como un gemido. Era un sonido que no era de este mundo.
Un sonido que me hizo sentir que alguien, que algo estaba en el baño, con las manos en mi espalda. Un sonido que me hizo sentir que mi alma se iba a salir de mi cuerpo. Cerré la llave del agua, con la respiración entrecortada. El sonido se detuvo, y en el silencio del baño me di cuenta de que no estaba sola. Salí de la ducha, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me vestí rápido. Mi cliente, que me vio con la cara pálida, me preguntó: «¿Qué pasa, mi amor? ¿Entraste al baño?», le pregunté con la voz temblorosa. Él se rió y me respondió: «No, ¿por qué?». «Es que sentí una brisa y escuché un sonido raro». Él se puso serio. «A lo mejor es el viejo que murió aquí», me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me contó una historia. La historia de un viejo que había muerto en esa habitación, de un paro cardíaco, hace muchos años. Me dijo que era una broma de los recepcionistas, que siempre la contaban para asustar a la gente. Yo, que traté de creerme la historia, me senté en la cama. El baño, que antes me parecía un lugar de relajación, ahora me parecía un lugar de muerte. Y el espejo que estaba lleno de vapor, me hizo sentir un escalofrío en la espalda. En el vaho vi algo, la silueta de una mano grande, con los dedos largos. Era como si alguien, con una mano, se hubiera apoyado en el espejo. Mi cliente, que no vio nada, se levantó y se fue al baño. Y yo me quedé en la cama, con los ojos fijos en el espejo, con el corazón latiendo con fuerza. Me quedé en la cama, inmóvil, con los ojos fijos en el espejo. Mi cliente, que se estaba lavando las manos, no veía la silueta. ¿No la veía o no quería verla? Yo, que estaba tan asustada, me levanté y me acerqué al espejo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La silueta de la mano seguía ahí. No era una mancha de agua, no era vapor, era una huella de una mano grande, con los dedos largos. Y lo más raro de todo, la huella, en el vaho del espejo, estaba congelada. Mi cliente, que me vio con la cara pálida, se secó las manos y me dijo: «Ya me voy, Sofía. Te veo la próxima semana». Me pagó y se fue. Se fue y me dejó sola en la habitación 204. Me quedé parada frente al espejo, con el aliento en la garganta, con el miedo en el alma. La huella congelada, era la prueba de que no había soñado. Era la prueba de que el fantasma del viejo, el fantasma que había muerto en esa habitación, estaba ahí. Me quedé en la habitación, con la luz encendida, con la puerta cerrada con seguro. El aire, que antes me parecía normal, ahora me parecía que estaba lleno de fantasmas. El olor a cloro, que antes me parecía un olor de limpieza, ahora me parecía un olor a muerte. Me metí en la cama, con las sábanas hasta la cabeza, y me quedé despierta hasta que amaneció. Al salir de la habitación, me dirigí a la recepción. El recepcionista, un señor viejo y con cara de cansado, me miró y me sonrió. «¿Ya se va, señorita? Que le vaya bien». Yo, que necesitaba saber, le pregunté: «Oye, ¿qué me dices de la habitación 204? ¿Dicen que ocurren cosas raras?». El recepcionista, que se puso nervioso, me miró con una cara de preocupación. «Ay, señorita, ¿quién le dijo eso? No haga caso a esos chismes. Son solo historias para asustar a la gente». «No son chismes», le dije, con la voz temblando. «Es la verdad. Sentí una brisa fría, escuché un gemido y vi una mano en el espejo, una mano congelada». El recepcionista, que se quedó callado, me miró con una mirada de compasión. «Sí», me dijo con un susurro. «Sí, es cierto. En esa habitación, hace muchos años, un hombre murió de un paro cardíaco.
Se dice que su fantasma se quedó ahí, que se quedó a cuidar el lugar. A veces, en las noches, se escucha su gemido, su lamento, y a veces en los espejos se ve su mano. Es el eco de una vida, de una muerte. Mi corazón se me paró. El miedo que había sentido en la habitación, el miedo a lo desconocido, ahora tenía un nombre, tenía una historia. El fantasma del viejo, el fantasma que había muerto en la habitación 204, me había visitado, había estado en el baño conmigo, había tocado el espejo, había dejado su huella. El motel El Refugio no era solo un lugar de descanso, era un lugar de muerte. El terror que sentí en la habitación 204 no se fue con el amanecer, se quedó conmigo. La historia del recepcionista, la historia del fantasma del viejo, se me grabó en la mente. El motel El Refugio no era solo un lugar de descanso, era un lugar de muerte. Y yo, por un trabajo, me había metido en el lugar de la muerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, con el corazón latiendo con fuerza, con el recuerdo del gemido, del suspiro, de la brisa fría y de la mano en el espejo, la mano congelada en el bajo. Me di cuenta de que el fantasma del viejo no era una leyenda, era una realidad que me había visitado, que me había tocado, una realidad que se había quedado conmigo. Desde esa noche, mi vida cambió. Dejé de trabajar en moteles de carretera. El simple hecho de pensar en uno, en una habitación, en un espejo, me hacía temblar. El miedo, un miedo que no se iba, me había invadido. Me mudé de ciudad, me fui a un lugar donde no hubiera moteles, donde no hubiera fantasmas. Pensé que con eso el miedo se iría, pero me equivoqué. El fantasma de la habitación 204 me había seguido. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sentía. Cada vez que sentía una brisa fría, un escalofrío en la espalda, me ponía tensa, me ponía nerviosa. En el cine, en el supermercado, en la calle, el miedo me perseguía. El miedo a sentir el aliento frío de la muerte. Una noche me desperté en medio de la madrugada, con el corazón latiendo con fuerza. Había soñado con la habitación 204, con el fantasma del viejo. Y lo más raro de todo, en mi sueño no era el fantasma el que emitía el gemido, el suspiro, era yo. Yo era la que estaba en el baño, con el suspiro en la garganta, con el aliento helado. El fantasma no me había poseído, no me había robado el alma, me había dejado el gemido, la pena, el lamento. Me levanté, temblando, y me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé parada frente a la ventana, mirando a la oscuridad. Me di cuenta que el fantasma del viejo, se había quedado en mí. Había usado mi cuerpo, mi voz para emitir su lamento. El miedo de saber que mi cuerpo, mi alma, no me pertenecían, me invadió por completo. Y a veces, en la noche, cuando me quedo sola, lo siento el aliento frío, el suspiro gutural, y me pregunto si el fantasma del viejo, el fantasma de la habitación 204, está conmigo para siempre. Y me pregunto si el gemido de la muerte, se irá de mi alma y me dejará en paz. Pero en el fondo, sé que no. Sé que la historia de la habitación 204, la historia de un fantasma que se quedó con la vida, se quedará conmigo hasta el final de mis días.